Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Aasinu, que significa presten oídos. Llegamos hoy al estudio de la cuarta aliyá en el libro de Devarim, Deuteronomio en español, capítulo 32, versículos 19 al 28. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 32, versículo 20. Dijo: ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo les va al final, porque son una generación traidora, hijos sin ninguna lealtad. Moshe introduce ahora en su discurso un lenguaje en tercera persona que deja ver el accionar profético del Eterno, anunciando de esta manera el abandono de la providencia divina y rememorando lo antes expuesto en Devarim capítulo 31, versículos 17 y 18. Entonces mi ira se encenderá contra ellos y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, serán presa fácil, y les vendrán muchos males y problemas, y dirán en ese día: ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Sin embargo, yo mantendré mi rostro oculto en ese día, por causa de todo el mal que han hecho al volverse a otras deidades. La causa de esta postura asumida por el Eterno la declara él mismo en reiteradas ocasiones: se han trastocado para servir a dioses paganos, a pesar de que eran mis hijos, dijo el Eterno. La exhortación que se deriva de este verso va dirigida a que nos esforcemos por no ser una generación que provoque en el Eterno un giro en su actitud hacia nosotros, pasando de benevolencia a ira, como se evidencia a lo largo del relato histórico del pueblo de Israel que abandonó al Eterno en muchas ocasiones, como vemos en Melakim Bet, Segunda de Reyes en español, capítulo 17, versículo 11, y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yahvé había echado delante de ellos, y trataban como ruajim familiares, y tallaron imágenes para provocar la ira de Yahvé. Pasamos al versículo 21. Me disgustaron con las no deidades, me enojaron con sus vanidades. Yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. Este pasaje nos abre las puertas a la profecía bíblica y desata una revelación maravillosa sobre nosotros, porque se conecta inmediatamente con un pasaje del Brit Ahadashah, el pacto renovado. Lo vemos en Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21. Pero preguntó: ¿será que Israel no ha comprendido? Moshe fue el primero en decir: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento, los provocaré a enojo. Luego Yeshayahu dice claramente: me encontraron los que me buscaban, me manifesté a los que preguntaban por mí, pero cerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Veamos el pasaje que nos muestra Rab Shaul en Romanín capítulo 11, versículos del 11 al 33, el cual va más allá en el significado de esta profecía, y así podremos comprender mejor lo que refleja el pasaje de Devarim capítulo 32, versículo 21. Versículo 11. Entonces preguntó: ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera, al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. La salvación a los gentiles ha llegado para provocarlos a ellos a celos al vernos guardar los mandamientos que han guardado celosamente por siglos. Gentil del hebreo goí, del latín gentivus, todo el que nace fuera de la comunidad de Israel, ajeno a los pactos que Elohim estableció con su pueblo. Desde esta perspectiva, aún a los hebreos incrédulos se les considera gentiles, así como a los gentiles convertidos se les puede considerar hebreos,
explicado por Rab Shaul, y audita es el que acepta los términos de los pactos propuestos por Elohim en su Torah. Romiín capítulo 2 versículo 29, la primera porción. Más bien, y audita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no literal. Dentro del término gentil se encuentran las tribus dispersas en las naciones y los gentiles paganos que nunca pertenecieron al pueblo de Elohim. De estos dos grupos se salvará un remanente que provocará a los hebreos a celos y los hará volver. Versículos del 12 al 26. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo, y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes, los gentiles, me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión, sino en vida de entre los muertos? Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera, pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán, y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Yahvé es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos que son las ramas naturales las injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, y entonces todo Israel se salvará. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Todo Israel implica la salvación del remanente de los hebreos y de los gentiles paganos. Versículos 27 al 32. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventaja de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres, porque los dones y el llamamiento de Yahvé son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. No se le puede añadir nada a esta maravillosa revelación, solo podemos expresar como el autor de esta carta. Versículo 33. ¡Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pasamos a los versículos 26 al 27 del capítulo 32 de Devarim. Yo pude haberlos reducido a la nada, haber hecho cesar su recuerdo entre los hombres, de no haber sido por el temor a la provocación del adversario, sus enemigos que podían juzgar mal y decir, nuestra mano fue la que prevaleció, nada de esto lo hizo Yahvé. Una vez finalizada la terrible lista de los pesares que padecerían los israelitas a causa de sus desobediencias, el Todopoderoso hace una pausa en su informe de lo porvenir.
Dijo pues que los dispersaría y los mezclaría entre las naciones como consecuencia de su corazón contumaz y dispuesto a la transgresión. Ahora bien, la propia evidencia histórica sobre el trato del Eterno para con su pueblo nos enseña que las tribulaciones y vicisitudes que Yahvé acarrea y permite sobre él tienen una doble finalidad. Primero, reeducarnos. Como enseña el escritor de Ibrim, Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Y han olvidado ya la exhortación que les dirigí como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahvé, ni desmayes cuando Él te reprenda. Segundo, hacer pública la justicia divina, la cual rige la fuerza de los pueblos, así como los éxitos o victorias de sus gobernantes. El mundo no es un coto de caza, donde el poderoso destruye al débil y lo somete. Los reinos y gobiernos de las naciones son herramientas de Yahvé para hacer volver a su pueblo a las sendas antiguas de las cuales con frecuencia se desvía. Aunque no lo quieran ni puedan admitir, esa es su función como herramienta del Eterno. Al final serán juzgados a causa de su prepotencia y desmán. De esto habla el profeta en Sofonías en español capítulo 2 versículo 10. Esto es el castigo por su soberbia, por haber ultrajado y haberse jactado a ellos mismos contra Yahvé Elohim Sebaot. Versículo 28. Porque son un pueblo desprovisto de sensatez, carente de todo discernimiento. Es acertado decir que este versículo hace referencia a los adversarios de Israel y no al pueblo del Eterno, puesto que el sentido común y el discernimiento provienen de la asimilación y la práctica de la Torá, por lo que todo aquel que vive según el mandamiento es pueblo de Yahvé. El pueblo que se aferre a la desobediencia o al cumplimiento parcial del texto sagrado según su propia opinión e interés, será descalificado por ser una nación con falta de discernimiento y sin sentido común. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.